Empezaremos relatando el mito de la caverna de Platón. Y dice así: el mito de la caverna es un diálogo que fue escrito por Platón, quien tenía como maestro a Sócrates. Y en el cuento, en el mito de Platón, irá mencionando a su maestro Sócrates y a Glaucón. Ellos van a ir hablando de cómo es que afectaría el conocimiento y la educación filosófica de la sociedad y de los individuos. En este diálogo, Sócrates le pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, detrás de una caverna. Ahí un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven cómo las sombras se van proyectando por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates le dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que estarían observando es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de esas cadenas atadas y comienza a ascender. En este observa la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi se hace volver hacia la oscuridad. Sin embargo, poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es el primer paso en la adquisición de conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde iría viendo, observando nuevas cosas. Ahí lo primero que observa son los reflejos y las sombras de las cosas y de las personas para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa que hay las estrellas, el sol, la luna, y estas a Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe a ese mundo exterior como un mundo de ideas. Ahí es un mundo superior. El hombre entonces regresa para poder compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que se siente que debería ayudarles a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros que se encontraban ahí dentro, los prisioneros piensan que el viaje le había dañado la cabeza, es decir, los consideraban como una persona loca y demente. Pero sin embargo, esto les provocó cierta tristeza al hombre que había logrado liberarse, ya que sus compañeros que habían estado en prisión durante tantos años no deseaban acompañarlo fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos son prisioneros que harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando así a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlos. Y es eso lo que ocurrió en sí con su maestro Sócrates, ya que él intentaba liberar sobre las diferentes ideas que existían en esa época. El saludo reciban los presentes. En esta oportunidad se les va a presentar el artículo filosófico titulado El paso del mito a logos, donde se mostrará contradicciones de diferentes autores como es Bernet, Burnet y Snell, pensadores alemanes, que tratan de contradecir el pensamiento que tenía Aristóteles y Platón acerca si el paso del mito a logos fue paulatino o fue de un día para otro. Para dar inicio, se les presentará a los escritores del presente artículo, que son Balvin Carhuamaca, Jennifer Shirley, Camac Porras, Lisbeth Adriana, Guamán Chuquillanqui, Michael Jefferson y Rojas Quintana, Ángel Sergio. Para la comprensión de este tema se ha elaborado preguntas que se irán respondiendo a base del estudio del artículo filosófico. Primero es: ¿cómo consideraban a la teoría del milagro griego en la antigüedad? Platón, en Diálogos, fundamenta qué importante fue el paso del mito a logos. ¿Se puede explicar? Y tercero, ¿qué relación existe entre la filosofía y el mito según Aristóteles? Para nosotros poder responder a esta cuestión, hemos tenido que investigar diferentes fuentes, diferentes autores, entre los cuales encontramos a Burnet, a Comfort y a Bernat.
Purnet consideraba que el logos se liberaba del mito por medio de la razón. Se tomaba a la filosofía como un milagro al cual no se encontraba explicación al exterior a la historia. Por el lado de Confort, consideraba que la filosofía deja de ser mito por devenir de filosofía. Sus recursos se abarcaban a lo sobrenatural, a la divinidad y a la aceptación de los contrarios, el cual esto generaba diferentes críticas. Entonces, mencionando también a Bernard, quien consideraba que el pasaje del mitos a logos fue posible debido a varios efectos como la isomonía, es decir, a la igualdad de los ciudadanos ante la política, la preponderancia, el surgimiento del pensamiento racional y el pasado de la organización tribal a las polis. Y es ahí donde el verdadero pensamiento no podría tener otro origen que el mismo. Es exterior a la historia que no pudo explicar el desarrollo de espíritu, sino los obstáculos, errores e ilusiones sucesivas, en lo cual Bernard nos afirma que el sentido del milagro griego es a través de la filosofía de los jonios, es decir, de los antiguos filósofos que existían en esa época. Se reconoce encarnándose en el tiempo como la razón intemporal de esas épocas. Comprendiendo esta parte, la teoría se propone para explicar que el paso del mitos a logos fue progresivo. Nos apoyamos en el testimonio de los representantes de la filosofía clásica tales como Platón y Aristóteles, quienes defendiendo el paso del mitos a logos fue progresivo, a lo cual contribuye también algunos inmensos problemas filosóficos. Al iniciar nos planteamos de cómo fue el nacimiento de la filosofía, qué nos trajo a este día de hoy. Respondiendo a la tercera pregunta, cabe resaltar que dentro de los diálogos platónicos, sus mitos sin duda eran lo que representaba como el núcleo más reciente de cualquier interpretación. En la interpretación de los mitos puede encontrarse la misma línea que están presentes en la hermenéutica de Platón en general. Platón solía usar los mitos en diálogos, planteando que la filosofía es la acción que hace que el ser humano obtenga una cosmovisión más compleja y que tenga la capacidad de mostrar su crítica y su racionalidad. Entonces, si le preguntamos, ¿el mito fue reemplazado en su totalidad?, él mencionará que no, ya que el mito fue la base del pensamiento filosófico para dar respuestas a aquellas dudas que el mito no podía darle de manera más racional y crítica. Entonces podemos concluir que el mito en la obra de Platón era un relato que puede ser parangonado a logos y que no debe, por lo tanto, considerarse de ninguna manera como mejor que él. El mito es una forma de logos que se caracteriza por su continuidad, y así en la obra platónica es un conjunto de logoi que relatan diferentes aspectos de las reuniones filosóficas. El mito es la vida buena y justa. La relación que dice Aristóteles entre el mito y la filosofía tienen relación en los problemas comunes que poseen ellos, en lo cual generalmente los mitos fueron teologizados en esta representación de los dioses, teniendo una visión subjetiva. Evidentemente Aristóteles en mucho tiempo ha tenido una visión filosófica de una atalaya lógica y científica que actualmente los tempranos pensadores no tienen, en lo cual en su obra considerada la metafísica nos presenta una cita en que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos, en lo cual en esos tiempos de Grecia existían los filomitos, los que amaban los mitos, y era una representación de la realidad, y gracias a los mitos existía la filosofía. Es el origen de la filosofía, el primer paso para que surja la filosofía y tenga una visión mejor, una visión objetiva de la realidad. En conclusión, la filosofía es un estudio muy amplio y muy complejo, pero estudiamos sus principios, veríamos cómo cambia nuestro punto de vista. Así, transcurriendo en el estudio del artículo filosófico sobre el paso del mito al logos, nosotros consideramos que el paso del mito al logos ha sido progresivo por las razones de la pregunta Larché, buscando una respuesta a Larché a la interrogante de la ontología del ser cómo existió o cómo su naturaleza. En ese caso nos basamos en los autores como Aristóteles y Platón,
quienes consideraban que en Logos fue progresivo, ya que el mito también trataba de buscar respuestas, pero de un origen como subjetivo, una vista subjetiva a lo real. Y nosotros mayormente el origen era a través de dogmas, mientras que la filosofía lo hizo por la razón, ir más allá de los 5 sentidos, ir más allá de lo empírico, más allá de las cosas, dar respuesta a fundamentales de razón, que la mitología en los tiempos era mayormente de los dioses, la respuesta para las dudas que ellos tenían sobre la naturaleza. En ese caso, ¿ustedes qué opinan? ¿El paso del mito a Logos fue progresivo o fue rápido? Eso sería todo el discurso que hemos realizado a través del artículo que nosotros pudimos redactar con algunos compañeros. Si tienen alguna duda sobre la información que les hemos ido brindando, se pueden comunicar con nosotros a través de los correos que colocamos en la diapositiva de presentación del equipo. Eso sería todo. Muchas gracias.